noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta edición 510 de Expediente. Pues bien, casi una semana de lluvias el mes pasado. No nos imaginamos que hubiera de causar tantos daños a diversos municipios de la entidad. El Carmen, Palizada, Champotón, Candelaria, Escárcega y Calakmul ya se han presentado ante el Fondo de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación la petición para que fueran declaradas zonas de emergencia. En ese tenor es lo que sigue el planteamiento de zona de desastre. Es en ese manejo con el que opera esta dependencia. Pues bien, el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, precisamente en esta semana, también solicita que en esa misma circunstancia sea declarada zona de desastre el municipio de Campeche. Pese a la opinión de partidos políticos de que esto representaría un exceso. Sin embargo, el recuento de daños que se viene dando, tanto en el aspecto agropecuario como de infraestructura educativa, como de lo que se dejó de operar, de trabajar, en este caso los pescadores que se resintieron porque durante esa semana no pudieron realizar sus actividades de manera normal, mejor dicho, no hubo actividades, y esto también repercute en que en el mercado haya pues ausencia prácticamente de pescados y mariscos. La situación más grave parece observarse en Candelaria. Después la isla del Carmen, el municipio en sí, pero propiamente es la isla del Carmen. De ahí los efectos se observan en Escárcega y en Champotón, y con una mínima en Calakmul. Básicamente lo que se ve es la infraestructura educativa, que se habla de que 142 planteles, de acuerdo con el señalamiento hecho por el secretario del ramo, nos indica que para ese trabajo de reparación se necesitaría más de 14 millones de pesos. Esto beneficiaría a 15,058 alumnos, docentes y administrativos que operan en esa área. Pero pese a que algunos alcaldes han aventurado, han señalado, han insistido, reiteran de que en el área agropecuaria hay daños, creo que estos podrían contemplarse básicamente en Palizada, que también es una cuestión de que cada temporada de lluvias se presentan circunstancias de este tipo. Según sabemos, también ya comenzaron a operar el cambio de terrenos de los animales a zonas altas de reses para impedir que en la temporada de lluvias que ya se viene profundizando y que en el caso de Palizada los afecta el río Palizada, porque es un afluente del Usumacinta que no ha descendido en su nivel, es donde podrían apreciarse daños mayores en lo que respecta al área agropecuaria. También se habla de daños en Candelaria y en Escárcega. Sin embargo, en otras áreas, los productores aseguran que las lluvias en sí los benefician, e incluso quienes se adelantaron en sus sembradíos ya han visto florecer sus plantas. Por eso, la exigencia en este tenor es de que las autoridades encargadas de la distribución de los insumos y de otros apoyos los canalicen de manera oportuna para evitar que el manejo que ya vienen teniendo en sus parcelas les funcione como debiera ser y alcancen las metas que se han propuesto. Así es. De 7 municipios que argumentan afectaciones por las lluvias, unas causadas por Boris, por la tormenta Boris, y otras por las lluvias recurrentes que han ocurrido en la entidad. De los 7 municipios, les decía, 4 ya fueron declarados zona de desastre, que son Candelaria, Carmen, Palizada y Escárcega. Básicamente, más que la isla de Carmen, la zona afectada es la llamada zona de los ríos, que comprende la región de Mamantel, la región de Aguacatal, la zona donde se desbordó el río Chumpán,
que inicialmente dañó más de 750 viviendas y que obligó a evacuar a por lo menos 3,000 personas. Esa es la zona más dañada. La otra zona más afectada es Candelaria, pero más que la zona urbana de Candelaria, la región rural, la zona rural, las comunidades que perdieron caminos o bien colapsaron los puentes. Y la otra zona muy dañada es Calakmul, en la misma situación, que más que la cabecera municipal, son las zonas rurales en donde hay problemas de comunicación por daños en la infraestructura. En Escárcega ocurrió una situación diferente. La semana pasada, debido a las fuertes lluvias y debido a que Escárcega está en una zona baja, en el valle de esa zona donde baja el agua de Centenario, de las partes altas del municipio, pues como nosotros vimos las imágenes, hubo una caída fuertísima de agua, lluvia toda la noche, y los canales de desagüe de la ciudad colapsaron, se rebosaron, y esto causó daños a más de 500 casas de 4 colonias populares de Escárcega y de 4 comunidades. La situación es grave, ciertamente. Los recursos de que disponen los municipios no serían suficientes para reparar los daños. De ahí la declaratoria de emergencia como parte inicial y después la declaratoria de desastre. Cosa diferente a la que sucede en el municipio de Campeche. Nosotros en la capital no hemos tenido lluvias fuertes y lo más que ha ocurrido es que pues los baches han empezado a aflorar por todas las calles, pero este es un mal ya digamos endémico que venimos padeciendo desde hace no 1 año, no 2 años, no 3 años, que llevamos padeciendo muchísimos años. Es difícil en lo personal, es muy difícil, considero, que el Fondo Nacional, o más bien la Secretaría de Gobernación, otorgue la declaratoria de desastre para el municipio de Campeche, porque hubo más daños a Calakmul, a la zona rural de Calakmul, y hasta el momento no se ha dado la declaratoria. Pero bueno, no está de más esperar que Gobernación evalúe los daños, que el Ayuntamiento de Campeche justifique las pérdidas que se tienen y se autorice la declaratoria de desastre, porque esto va a ayudar a que nuestra capital por lo menos recupere algo de lo que fue hace mucho tiempo. Lo interesante de este asunto es las partes en que las autoridades ven desde el punto de vista de esta situación. Cuando se dio lo del huracán Isidoro, recuerdo que el entonces gobernador Antonio González Curi minimizó daños pese a lo evidente que era y al que incluso el presidente Fox los había constatado. Esta vez pareciera todo lo contrario, cuando aún los daños pues no son tan cuantiosos, porque bueno, si lo vemos en función de porcentaje, 142 escuelas de 1.600, o sea, no estamos hablando ni siquiera del 10%, de que ya las propias autoridades habían reconocido que hay una situación lamentable en infraestructura. Tratar de achacársela a una simple llovizna de 10 días se me hace un exceso. De ahí tal vez, quizás, los partidos de oposición estén criticando precisamente el exceso de querer declarar todo por zona de desastre. Pareciera que a río revuelto, pues pareciera ganancia de algunos pillos, presupongo. Pero alguna cuestión, si la Secretaría de Desarrollo Rural, si el encargado de la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial salen a decir que no hay empresarios que se hayan quejado por afectaciones en la zona de Candelaria y en la zona de Palizada, que se presupone son las más afectadas, si el secretario de Desarrollo Rural sale a decir de que en las zonas rurales no hay esa afectación, en sus recorridos no las ha tenido, entonces debemos entender que es en las cabeceras municipales en donde se está dando esa situación, pero que ya no era una situación propiamente de lluvias. La cuestión de baches en Champotón, en Escárcega, en todas las cabeceras municipales, pues era tema recurrente. Lo único que habría que recordar, que el propio gobernador incluso en algún momento lo precisó, es que la zona del sur-sureste, para las épocas de lluvia, esta es una cuestión natural de que la cuestión de baches se incrementen y afloren. A ver, Juan, antes de que eche con tu rollo. Aquí hay algo interesante. La declaración de desastre ya implica muchísimas cosas. Uno, hay un comité de evaluación. En ese comité de evaluación participan no solo funcionarios municipales, estatales, sino también funcionarios federales. Es decir,
que no va a pasar ninguna obra que no sea consecuencia Así es. de los daños ocasionados por esta lluvia. Así es. Entonces, a mí me parece muy aventurado, por ejemplo, primero, que las autoridades de sectores, por ejemplo, educación, presenten una cifra cuando no existe todavía una evaluación de daños. Dos, también me parece aventurado descalificar posibles daños. Pues yo creo que este comité tiene una credibilidad, funciona aquí en Campeche, funciona en cualquier otro estado. Pero además no es tan benéfico para el estado porque cuando se contabiliza los daños, el estado tiene que poner el 50% de la parte de los recursos o del monto total de los daños. Y quizá, por ejemplo, se están adelantando en este caso, un ejemplo. Los daños ocasionados en Carmen le está llevando al gobierno del estado a solicitar un crédito en el Congreso del estado. Por lo tanto, no creo que ellos por ocultar, no creo que por resolver un problema de baches que no sean ocasionados por la lluvia, se vayan a aventurar a presentarlo como zona de desastre. Bueno, es correcto, así Pues aquí ya Ajá. estás dando la justificación. Si tú la presentas y no hay una argumentación que se diga es por una cuestión de lluvias, obviamente se iba a politizar el asunto. Ahora si dices, no, pues es una cuestión de lluvia y das la Pero es que se justificación. metería, Pero hay una, solito se hay una metería, situación, pondría- hay el una gobierno situación. no lo hace. Las propias autoridades reconocen que la cuestión se concentra en las zonas urbanas. Así Nos es. llevaría a pensar entonces que, por ejemplo, alcaldes de Candelaria, alcaldes de Champotón, fueron de alguna manera negligentes en no prever esta situación, en que se iban a dar situaciones de inundación, en que se dan casos, por ejemplo, de que hay sectores que se estén inundando por obras mal planificadas. Entonces nos está llevando a pensar de que tenemos autoridades Yo creo improvisadas. Con esa lógica que empleas, Juan, tan simplista. Y que No es simplista, clásico. es prácticamente poner las cosas porque estamos a un año de una cuestión electoral donde todo mundo en Campeche se politiza y desde obvio que que, estás desde que viendo- pides una cuestión de préstamo enseguida dices, pues para el cochinito electoral. Es que Sí, Yo es creo la que muchos insistencia de decir muchos que la infraestructura funcionarios educativa desde han hace ido un a la año el cárcel magisterio por estaba malversarse quejándose fondos. y tomas de Claro. pretexto Ajá. la lluvia para que 142 escuelas digas, me 145. urge atenderla. Y hace poco la senadora Sansores estuvo diciendo que una escuela de Jopelchen y el señor sale a decir, pero si es que como tengo 20,000 fotos como esa, entonces alguien miente. A ver, Juan, yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? En el análisis y No hay que dejarnos ser apasionar. extremista. No hay que dejarnos apasionar por el hígado. Mira, como decía, No, yo decía no te Nicolás, apasiones por el hígado, ya. que para que tú asciendas, inicies primero con una declaratoria de emergencia, solicitas la declaratoria de emergencia. ¿Con base en qué? Con base en el volumen de precipitación pluvial. Por eso yo digo que en el caso de Campeche no se ha cubierto ese requisito. Tiene que darse X cantidad de precipitación pluvial en un tiempo determinado para que tú puedas argumentar ante el Comité de Evaluación de Daños la justificación de la declaratoria de emergencia primero y después la de desastre. Obviamente, si te cae esa cantidad de agua en ese tiempo, lógico que tus puentes, por más bien que estén hechos, los vas a arrasar, vas a dañar viviendas, en este caso estamos hablando de más de 1,500 viviendas. Obviamente, van a sufrir afectaciones, es una cuestión natural, pero creo que nos tenemos que ir a... Pero yo creo que hay una circunstancia además que habría que añadir. No solamente pasa en un país como el nuestro, un estado como el nuestro. Recuerden ustedes de Nueva Orleans, cuando Claro. hay una lluvia. Así es. Eso fue un huracán, no hay Oye, punto de comparación. bueno, Lo de Katrina no óyeme, puede compararse a una lluviecita Juan de Herrera, 10 días es que a el un huracán, hay dos clases de 5. huracanes. O sea, el que te tampoco trae hay mucha punto de agua y comparación. el que te trae mucho viento. ¿Sabes cuál te daña más? El que trae más agua. Así es, y el manto freático Claro no que sí. absorbe No, esa y las cantidad personas que brutal viven de en la agua. parte baja, por ejemplo. Claro. son Pero las que además hay sufren. otra cuestión, lo que dice Nicolás es cierto. O sea, no se va a dar una declaratoria y no van a fluir los recursos si no hay una justificación. Así Y en este manejo hay 3 órdenes de gobierno. Y creo que se ha avanzado un poquito. Es lo que quieren entonces, Creo una que justificación creo- para decir no pudimos porque la federación no nos ayudó. Bueno, entonces con esa circunstancia, mira, vamos a pedir que construyan un domo a todo el estado y no cae agua. Y no Así vamos es, a tener ya. problemas. Vamos a una pausa. Tapamos. Regresamos.